Hola jóvenes, muy buenas. El día de hoy vamos a aprender cosas relacionadas al sustantivo y las palabras en el curso de lenguaje. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta de este tema, que vendría a ser el siguiente. ¿Qué cosa es el sustantivo? Bueno, de repente tú ya sabes la definición de qué cosa es sustantivo, pues te han dicho que es toda persona, animal o cosa. ¿No es así? Que se designa de la realidad, ¿sí? Pero recuerda que esta es solo una definición de tantas otras que puede tener. ¿Por qué? Porque el sustantivo no solamente es aquella palabra que se usa para designar o nombrar a las personas, animales o cosas. Esta es una definición semántica, es decir, según el significado. El sustantivo tiene otras definiciones, según lo que se quiera trabajar, según lo que se quiere estudiar, según la intención del emisor al receptor de lo que se quiera comunicar. Entonces, el sustantivo también tiene una función morfológica. Se dice que el sustantivo, según morfológicamente, es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales de género y número. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Forma, porque cambia de forma, se refiere morfológico. Sintáctico o sintácticamente, el sustantivo cumple la función de ser el núcleo del sujeto. ¿Ok? Mis alumnos aprobaron todos sus exámenes. ¿Cuál sería ahí el sustantivo? Claro, la palabra alumnos es el núcleo del sujeto. ¿Okay? Y también se dice que lexicológicamente, es decir, que se pueden formar nuevas palabras. Por eso dice que es de inventario abierto. Ahora te das cuenta que no solamente es la única definición que nos decían que nombra o designa a las personas, animales o cosas, sino también tiene otras definiciones según lo que queramos trabajar. Empecemos entonces. El día de hoy vamos a trabajar los accidentes gramaticales, ¿ok? De género y número. Según entonces estamos trabajando, ¿qué cosa? Morfológicamente, o la morfología del sustantivo, ¿ok? Muy bien. Entonces, morfológicamente, el sustantivo tiene accidentes gramaticales. El género, que está designado por lo masculino y lo femenino, y el número, que viene a ser la cantidad, ¿sí? Singular o plural, ¿ok? Veamos. Primero trajemos según el género. El sustantivo según el género tiene cuatro formas, ¿sí? Cuatro formas, ¿ok? La primera es la doble forma, ¿okay? Que mantiene la misma raíz o lexema y solo varían en su estructura los sufijos correspondientes al masculino y femenino. ¿Cuál es el sufijo que cambia? Por eso es importante que tú debes recordar los temas anteriores que hemos trabajado de prefijo, sufijo, de formación de palabras, tanto en lenguaje como razonamiento verbal, porque estos temas están articulados entre sí. Entonces recuerda que el sufijo es aquello que se añade al lado derecho o después de la raíz. Por ejemplo, la raíz de lobo y loba, ¿cuál es? Es lob, L-O-B. ¿Y qué es lo que se cambia? O y la letra A. Por ende, el doble forma nos va a dar el género lobo y loba. Abuelo, abuela, alcalde, alcaldesa. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Luego está el común de dos. Se van a formar sustantivos masculinos y femeninos, ¿ok? Que no se combinan en su estructura, sino que el género se determina por el artículo que le antecede, ¿ok? O sea, el artículo que se le va a colocar. El estudiante, la estudiante. El pianista, la pianista. El atleta, la atleta. El policía, la policía. Estas acepciones ya están aceptadas en la RAE. O sea, es decir, que no está mal decir el policía y la policía. ¿Ok? Muy bien. No tenemos otra forma de que el género masculino y femenino aparezca, se llama la forma epiceno, perdón. El sustantivo epiceno es aquel sustantivo que puede ser masculino y femenino y sirve para designar ambos sexos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que puedo definir si la misma palabra se utiliza para los dos? Por ejemplo, araña se utiliza tanto para masculino y femenino, ¿ok? Cóndor. ¿Cómo sé si el cóndor es un sustantivo masculino o femenino? ¿Ok? ¿Por qué? Porque le vas a utilizar según la oración, según el contexto, vas a utilizar ¿qué cosa? La palabra, el término hembra o macho. Araña macho, araña hembra, cóndor macho, cóndor hembra. Víctima femenina, víctima masculina. ¿Te das cuenta? ¿Ok? El águila, no sabemos si es macho o hembra, entonces ¿qué hacemos? Ponemos el águila macho volaba sobre las montañas. El búho se utiliza tanto para referirse al aspecto masculino como el femenino. Entonces vamos a decir, si nos referimos a la hembra, ¿no? Decimos, el búho hembra siempre tiene mayor tamaño que el macho. Y por último está, según el género, los heterónimos. Son aquellos que tienen diferente raíz.
cambian totalmente la palabra. Vaca, lo contrario, toro. Nuera, yerno. Padrino, madrina. Hombre, mujer, dama, caballero. Muy bien. Ejemplos de sustantivos masculinos, ¿ok? Donde los dos utilizan qué cosa, no importa que termine, siempre utilizan el artículo el, ¿no? Y de sustantivos femeninos, no importa no importa cómo termine, siempre utilizan el artículo la, ¿ok? Muy bien. Ahora según el número, bueno, morfológicamente, ¿sí? El sustantivo, su otro accidente gramatical es el número. El número se refiere a la cantidad. También tiene 4 formas de poder pasar de singular a plural, ¿ok? Veamos. Si la palabra termina en vocal, cualquier vocal, ya sea A, E, I o U, se le agrega simplemente la S. Como vemos el ejemplo, ¿no? Copa, copas, ¿no? Termina en vocal O, grillo, grillos. Si termina en vocal A, ¿no? Capa, capas. No importa la vocal que acabe, se le agrega S. Esa es una regla, ¿ok? Vamos a ver una en cuenta porque también hay que acaban en vocal, pero tienen una regla especial. Ya veremos. Siguiente regla de cómo se forma la cantidad, ¿no? De uno a varios, ¿no? De singular a plural. Si la palabra termina en consonante, se agrega es. Pantalón acaba en consonante, acaba en N, se le agrega es. Árbol acaba en consonante, L, se le agrega es, ¿no? Y así, papel, papeles, rey, reyes, ley, leyes, ¿no? Y así sucesivamente. El número también se va a generar de estas otras dos maneras. Número 3. Si la palabra termina en I, U, se agrega es o S. Eso quiere decir que cualquiera de las dos formas es válida. Ahora, ¿recuerdas que te dije hace un momento que la palabra termina en cualquier vocal se agrega S? O sea, que termina en U o I, también se puede agregar S. Sin embargo, en esta regla, si te das cuenta, presta mucha atención, si termina en U o también en I, se le agrega es o S. Pero mira esta característica, esta I tiene que estar tildada, esta U tiene que estar tildada, ¿ok? Tiene que estar tildada. Así tenemos entonces, por ejemplo, mira, aquí puede agregarse S o también puede agregarse es. De tal manera que, ¿cómo suena? Ajís, ajíes. Baladí, baladís, baladíes. Las dos formas son aceptadas. Cualquiera de las formas pueden valer. ¿Okay? Gurú, gurús o gurúes. Rubí, rubís, rubíes. Es válido. ¿Okay? Excepto la palabra menú. ¿Por qué menú no le podemos poner menúes? Ah, interesante, ¿no? A ver, te lo dejo como tarea, investigalo. Y si lo llegas a decírmelo en clase, te pongo 5 puntos. ¿Ok? ¿Por qué menú no acepta menúes? Solamente menús. ¿Ok? Número 4. Si la palabra termina en S o X y no es aguda, eso quiere decir que si es la palabra grave, que la mayor fuerza de voz no está en la última sílaba, sino en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Entonces se va a trabajar según el artículo. ¿Cuál es el artículo que va a utilizar? El artículo va a ser el plural. ¿Por qué? Porque estas palabras ya acaban con una S, una terminación S que nos hace pensar que ya son plurales, pero no son plurales, siguen siendo singulares. Se siguen refiriendo a uno. ¿Okay? Crisis se refiere solamente, no se refiere a muchas crisis, porque no se puede decir crisis, se dice crisis. Entonces se refiere a una crisis nada más, un problema, ¿no es así? Pero ¿cómo sería? La crisis. El plural, ¿cuál es el plural de crisis? Las crisis. Utiliza el artículo. Ómnibus se refiere no al móvil, ¿no es así? Al carro donde van todos los alumnos, ¿no es así? O de viaje. Ómnibus termina en S. Pareciera que es plural, pero no lo es. Es singular. Porque decimos el ómnibus. Para que sea plural tiene que ser los ómnibus. Entonces es el artículo el que le da la terminación plural. Incluso los días de la semana. Lunes. No se puede decir lunes, eso no existe. Lunes, ¿no? ¿Ok? Segundo día de la semana, ¿no? Sí, correcto. Entonces, el lunes, el plural sería los lunes. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué te toca a ti? Te toca pasar a limpio. Este tema es extenso, ¿ok? Por eso tienes que prestar mucho ojo, atención, repasarlo muy bien, tener ordenado en tu cuaderno. ¿Por qué? Porque son 3 partes las que tienes que tú conocer y dominar. Ya hace mucho tiempo dejamos de lado que el sustantivo no es solamente un nombre que se utiliza para designar personas, animales o cosas. Ahora tienes que saber que existen otras
definiciones, otros conceptos, según lo que se vaya a trabajar, según el estudio del sustantivo. Por eso vas a copiar parte 1, parte 2 según el género y parte 3 según el número. Parece bastante, pero en realidad es poco. Es más tamaño y colores que otra cosa. ¿Ok? Pues también no importa sacarle una impresión y pegarlo. Pero la cosa es que lo tengas en tu cuaderno para que puedas repasar y el día de la práctica, por favor, con tu cuaderno para empezar a participar. ¿Ok? Entonces nos vemos. Vamos a poner 1. Pones pausa y copias. 2. Pones pausa ahí. Copias. Y número 3. Pones pausa ahí y copias. Nos vemos. Bye.